¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día miércoles. Pasaron cosas en la Argentina hoy el INDEC dio a conocer los datos de pobreza estructural. Después Leandro Dario nos va a explicar cómo estamos con respecto al... Esto es del primer semestre del año 2022. Claro, hay que agregar, como en la Argentina la pobreza se mide también por ingresos, hay que ver cómo quedó ese número que se conoce hoy respecto a los niveles de inflación que hemos tenido en agosto y septiembre, que son niveles altos, 7% en agosto y casi seguro una inflación parecida en septiembre. De todas maneras, ahora te vamos a contar algo que pasó después de que se conocieron los datos del INDEC, que generó el primer ruido dentro del gobierno desde que Sergio Massa es ministro de Economía. Bien, respecto al programa de hoy, en un ratito vamos a estar hablando con Graciela Ocaña, diputada nacional de Juntos por el Cambio. Vamos a analizar con ella qué va a pasar con las PASO. ¿Las van a modificar? Juntos por el Cambio está en contra. ¿Tiene los números del gobierno? ¿Qué esconde la intención del gobierno nacional de modificar las PASO, de cambiarlas? En general, todos los oficialismos quieren cambiar o suspender las PASO. Uno a veces se pregunta ¿para qué la pusieron? ¿No? Bueno, quizás hay que buscar otro mecanismo. Lo importante sería que ese mecanismo se haga no en un año electoral. Es decir, que los diputados y legisladores trabajen en un nuevo mecanismo para elegir candidaturas, pero que sea para las elecciones, por ejemplo, del 2025 y no para las que tienen que ver con el año que viene. Va a estar Emiliano Anselmi con nosotros, economista. Vamos a analizar los números del presupuesto nacional. Hoy hablé con José Luis Esper, le pregunté sobre el presupuesto. Dijo que es un dibujo. Para mucha gente de la oposición el presupuesto no corresponde a la realidad. Los números están bastante fuera de la realidad económica que tiene la Argentina. De esto vamos a estar hablando con Emiliano Anselmi, un joven economista que conoce mucho del tema. Y por supuesto vamos a analizarlo con Leandro Dario cuando hablemos de los números de pobreza del INDEC. Y a propósito de esto, hoy los números del INDEC trajeron el primer ruido dentro del gobierno desde que Sergio Massa es ministro de Economía. ¿Por qué digo esto? Después de lo que fue el mes de julio con Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía, donde se dispararon todos los números, los dólares financieros, el dólar blue, el riesgo país, las tasas, donde la economía prácticamente recibió un golpe letal a lo mal que veníamos, llegó Sergio Massa con una prioridad: ordenar la macroeconomía. Sergio Massa se planteó eso, ordenar la macroeconomía y un plan económico que se ajusta a cumplir con los acuerdos que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Algo que, por ejemplo, el kirchnerismo duro no votó en su momento cuando fue al Congreso y sí lo votó la oposición. Pero hasta ahora lo han dejado hacer a Massa. Yo te decía el otro día que, por ejemplo, la reacción de Sergio Massa respecto a el conflicto de los neumáticos, que hoy lo vamos a hablar con un empresario también sobre el final del programa, el conflicto de los gremios que fabrican neumáticos, diciendo, bueno, si no solucionan este conflicto en 24 horas, abro la importación de neumáticos. Nos hizo acordar mucho aquel Carlos Menem de los 90, ¿no? Ramal que para, ramal que cierra. Es que Massa vino a traer un poco de conservadurismo al gobierno de Alberto y Cristina, y hasta ahora, por más que pueda incomodar al kirchnerismo, no lo dicen. Por más que lo pueda robar protagonismo a Alberto Fernández, tampoco lo dicen. Quizás hacen cosas, pero hasta ahora se han callado y se han mantenido en silencio. Cristina Kirchner tiene uno puede decir una virtud, tiene poder para hacerlo, una estrategia de pedir cosas que saben que el gobierno va a hacer. Es decir, una clara demostración de poder. Cuando Cristina Kirchner dice, esto está mal y hay que ir por acá, el gobierno inmediatamente, a los pocos días, intenta por lo menos hacerlo. Lo que hace Cristina es demostrar que la jefa de este gobierno es ella. Hoy habló, o mejor dicho, se pronunció respecto a los números de pobreza, sobre todo los números de indigencia, a través de su cuenta de Twitter. A ver si lo podemos ver. Ahí dijo Cristina: el Ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y al mismo tiempo diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia. Creo que hay otro pájaro, este es uno. Bueno, había otro que completaba esto, donde decía que los empresarios del sector alimentario habían ganado mucho dinero y que habían abusado de esa situación y que el ministro de Economía debería tomar cartas en el asunto. Uno dice, el primer ruido dentro del gobierno, sí,
se conoció que la indigencia subió 0,8, casi un punto. Para que te des una idea, un punto en estos momentos son 4.700.000 habitantes, 4.800.000. 0,8 son casi 4,5 millones de habitantes que pasaron a ser indigentes, es decir, que no se alimentan, no tienen ni siquiera 2 platos de comida diarios en su mesa. Es una gran tragedia la que está viendo la Argentina en cuanto a pobreza e indigencia. Es una necesidad urgente de atender a esos sectores y lo que hace Cristina es marcarle la cancha a Sergio Massa. Está bien con ordenar la macroeconomía, te dejo hacer, no me meto, pero solucionemos esto porque ahí están los votos del Frente de Todos. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué anuncios podrán venir respecto a esto? Lo vamos a ver en los próximos días. Pero si hay algo que tenemos claro es que si Cristina habla es porque sabe que manda a hacer. Y hasta ahora ni Alberto Fernández ni Sergio Massa han demostrado suficiente autonomía para imponerse a las órdenes o los deseos de la jefa. Quédate con nosotros hasta las 22. Esto Hoy Nos Toca aquí en el Canal de la Ciudad. Queríamos fuertemente con el Polo Obrero para la salida de esta situación social. Nosotros estamos convencidos que la salida es con más trabajo, más producción, y el Polo Obrero entiende que es con más planes sociales. Y encontrar una importación temporal, por decirlo de alguna forma, o emparchar con una importación, resuelve algo de muy corto plazo, pero no resuelve el problema de fondo. Yo creo que ya es la 36 o 37, no sé qué cantidad de reuniones van teniendo en la idea de acercar posiciones y poder llegar a un acuerdo con un sector gremial que, por lo que vemos hasta ahora, se ha mostrado muy inflexible, digamos, a acordar posiciones. Y lo que buscamos desde el gobierno es proteger la totalidad de las fuentes de trabajo. Si el conflicto no se resuelve, tenemos que garantizar que los 150.000 puestos de trabajo de la cadena autopartista y automotriz sigan adelante. Hay más de 1.200 millones de dólares de exportaciones argentinas en riesgo. Hay mercados que podemos perder. Estamos nosotros demandando a todos los padres que apoyan las tomas de todas las escuelas que están tomadas. Si las familias manifiestan que están apoyando la medida de fuerza o que ellos avalan o acompañan lo que están haciendo sus hijos, se vuelven responsables de lo que suceda con los chicos y con el patrimonio durante el tiempo que dure la toma. Bueno, arrancamos. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Cómo andás, Daniel? ¿Todo bien? Bueno, los números del INDEC, esta vez no de inflación, pero sino de pobreza, ¿no? Pobreza estructural, indigencia, son bastante graves, bastante delicados. No esperábamos menos que esto, sí, pero estamos en una pendiente. Hasta ahora no hemos logrado mejorar los niveles de pobreza desde hace muchos años. Siempre estamos un poquito peor. Sí, son números muy preocupantes porque son del primer semestre de este año. Acordate, Daniel, que el fogonazo inflacionario comenzó en julio, o sea, en el segundo semestre, con lo cual los datos que tenemos por delante, los datos actuales, seguramente sean peores que los que se conocieron hoy del primer semestre. Vamos a ver los números en placa, porque son números igualmente francamente malos. En el primer semestre la pobreza marcó un 36,5% de la población económicamente activa, estamos hablando de 10,6 millones de personas. El dato más preocupante es la pobreza infantil, Daniel, entre 0 y 14. Más de la mitad de los chicos son pobres, ¿no? Más de la mitad de los chicos en Argentina entre 0 y 14 años son pobres. Son 50,9% de los niños de esa edad, hasta 14 años son pobres. Es un número que marca una tragedia, no solo una tragedia para el presente de estos chicos, sino para el futuro de la Argentina. Estas generaciones... Perdón, si vos desglosás esos números por zona, en el conurbano el 60% de los chicos son pobres. Sí, 6 de cada 10. 6 de cada 10 chicos en el conurbano. O sea, en el conurbano son minoría los niños que no son pobres. Exactamente. Es un dato tremendo y que marca un futuro para el país muy desigual, ¿no? Muy complicado el panorama para el futuro. El presente ya es muy agobiante, el futuro también tiene muchísimos nubarrones. En el primer semestre de 2022, el dato que marcó hoy Cristina Kirchner en sus tweets, en críticas a Sergio Massa, fue el aumento de la indigencia. Ese es el otro dato preocupante. Yo comentaba recién en editorial, ¿no? Así es. A Cristina le preocupa que la indigencia haya subido casi un punto. Claro. Que eso significa casi 500.000 personas más que son indigentes a lo que estábamos hablando. Claro, está en el 8,2%, subió al 8,8%. Estamos hablando de 2,6 millones de personas. Es un dato francamente preocupante porque los indigentes ni siquiera pueden cubrir la canasta básica alimentaria. Claro. O sea, ni siquiera pueden cubrir las calorías necesarias para vivir. Sí, claro.
Entonces, Le echó la culpa al sector de producción alimentaria y de comercialización de alimentos, Cristina. sí, pidió que el ministro de Economía actúe sobre ese sector y garantice la seguridad alimentaria de los indigentes, de los argentinos que hoy están bajo la línea de indigencia. La realidad también es que estamos en un escenario macroeconómico en el cual todas las variables están desajustadas y todos los sectores de la economía indexan precios, indexan contratos, indexan salarios un poco más tarde y un poco menos que los precios, pero todos los precios se están indexando y eso hace que justamente la gente caiga debajo de la línea de pobreza y debajo de la línea de indigencia, lo que genera una situación social dramática, y lo estamos viendo en las negociaciones paritarias que no cierran, por ejemplo la de neumáticos. O sea, los trabajadores que luchan por no caerse debajo de la línea de pobreza, imagínate aquellos que no tengan trabajo. Lean, la última, una pregunta. ¿Cristina es analista política, es periodista, es una observadora de la política nacional o es la segunda en el mando institucional del país, la vicepresidenta? Porque a veces habla como si este gobierno le fuera absolutamente ajeno, ¿no? Bueno, hace mucho que estaba callada, hace mucho que no hablaba, desde que asumió Massa que no hablaba de la Y economía por eso decía, argentina. lo dejó hacer, pero hoy le Claro. marcó la cancha por primera Hoy le vez. marcó la cancha por primera vez, seguramente van a haber más marcadas de cancha, como decís vos, parece a veces no solo ella, sino el propio presidente Alberto Fernández, que comentan la realidad más que actuar sobre ella. Así es. Bueno, estamos en contacto con la diputada nacional Graciela Ocaña, de Juntos por el Cambio. Graciela, ¿cómo te va? Buenas noches. Te voy a presentar de la siguiente manera, como corresponde a cada uno de nuestros invitados. Graciela Ocaña nació en San Justo y es politóloga. Le dicen la hormiguita. Esto fue un apodo que le puso la líder de la coalición cívica, Alicia Carrió. Fue ministra de Salud, directora del PAMI y diputada nacional por Juntos por el Cambio. Ahora sí, Graciela, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo Muy estás? bien. Gracias por atendernos. Bueno, viste los números de pobreza, estamos viendo esto como Cristina salió a marcarle un poco la cancha a Massa, decirle, bueno, subió la indigencia, culpa de los sectores que comercializan y producen alimentos, hay que hacer algo por los pobres, un programa reparador, pero sobre todo controlar ese sector. ¿Cómo lo ves eso, ese comentario de la vicepresidenta? Bueno, creo que Cristina no toma conciencia de que es parte del gobierno. Ella es la que tiene poder en el gobierno y la verdad es que la agenda que hemos visto, que Cristina propuso el otro día en el Senado, por ejemplo, fue la reforma a la Corte. Funcionarios que están preocupados por las figuritas del Mundial o por la suspensión de las PASO. Ahora, sobre el tema de la inflación, que de esto estamos hablando, porque hay más pobres e indigentes, o hay un poquito menos de pobres, pero hay más indigentes, tienen que ver con esto, con que la plata cada vez alcanza menos, con que estamos en una situación inflacionaria seria que ya se vivió en otros momentos de la Argentina y que todos sabemos cómo comienza y también cómo termina, digamos, licuando los ingresos fijos de la mayor parte de los argentinos. Entonces, vemos a un gobierno, hoy Massa vino a presentar el presupuesto, que no habla de estos temas. En la primera hora y media, Massa no nombró la palabra inflación. Y si vos negás un problema, obviamente no lo vas a resolver. Y por otro lado, creo que esto tiene que ver con que Cristina busca, en cierta forma, dar respuesta a un sector político que hoy está muy mal en el conurbano bonaerense, que siempre ha respondido políticamente al frente de todos, y creo que ella lo que busca es esto. En el conurbano, está todo el conurbano con el sello de la Cámpora pidiendo un bono de 30.000 pesos para todos los trabajadores. Creo que evidentemente le dio un plazo a Massa, que fueron de 59 días o 60 días, y ya ahora le está pidiendo que rinda cuentas sobre eso y le sugiere qué medida tomar, que tiene que ver con generar otra especie de plan platita, como ya lo hizo antes de las elecciones, ¿no? Con el resultado que todos conocemos. Graciela, Más inflación, ¿vos crees que menos alcanza la plata. Perdón que te interrumpa, ese plazo que Cristina le dio a Sergio Massa con un objetivo de ordenar la macroeconomía, arreglar con el Fondo Monetario Internacional el desembolso
de 4.600 millones de dólares que estaba en duda, mejorar las reservas del Banco Central, por eso el dólar soja, algo que lacera un poco las convicciones más duras del kirchnerismo. Todo eso se acabó. O sea, bueno, más allá, tuviste tus 60 días para hacer algo que nosotros no estamos de acuerdo, pero que vos considerabas necesario. A partir de ahora se hace lo que yo quiero. ¿Da esa impresión cuando Cristina interviene hoy con estos tweets? No lo sé, pero lo que sí te digo es que la situación se va a agravar, porque a partir de ahora de octubre van a empezar a llegar las facturas con aumentos a todos los argentinos, los servicios, porque se ha autorizado una serie de aumentos, sobre todo que impactan en la clase media, las escuelas, todo lo que tiene que ver con los servicios privados de salud, las prepagas. Yo creo que esto va a afectar muchísimo al bolsillo de todos y creo que el índice inflacionario de septiembre va a ser muy parecido al del mes de agosto, con lo cual la situación cada vez es más seria, más grave en el sentido de que la inflación está licuando el ingreso de todos los argentinos y fundamentalmente de algunos sectores, ¿no? De aquellos que tienen changas, que tienen planes sociales, que cobran la jubilación mínima, que son hoy los nuevos pobres, los jubilados en la Argentina. Graciela, ¿vos pensás que toda esta situación económica que afecta el orden interno del Frente de Todos tiene que ver o influye en la decisión de algunos gobernadores y algunos sectores del Frente de Todos, por no decir todos, porque todavía no se ha pronunciado, por ejemplo, el presidente directamente, en de desplazar o posponer o anular las PASO para el año que viene? Bueno, yo creo que tiene que ver con una agenda del Frente de Todos que quiere provocar un daño a Juntos por el Cambio. Obviamente el Frente de Todos no tiene candidatos, a diferencia de Juntos por el Cambio, que tiene varios candidatos con gran potencial electoral. Eso habla de una fuerza que está creciendo. Entonces quiere ver cómo complica la cuestión. Las mismas reglas que cambiaron cuando creyeron que los beneficiaba, en el 2009, luego de la derrota de Néstor Kirchner, impulsó las PASO porque buscó ese mecanismo para verse beneficiado, es decir, que el peronismo se alineara en una sola lista. Ahora quieren romperlo. No nos tiene que asustar porque es siempre más de lo mismo, ¿no? El gobierno cree que las reglas electorales y de otro tipo se tienen que cambiar de acuerdo a sus propios intereses. Y lo que nosotros decimos es, demos esta discusión, pero para el 2025. Incluso nosotros lo que proponemos es que si tanto les preocupa el costo de las elecciones, que vayamos hacia una boleta única de papel, o cosas que tuvo media sanción en diputados. Está el proyecto en la Cámara de Senadores y por orden de Cristina Fernández de Kirchner está guardado bajo 7 llaves para que no tenga tratamiento. Unifiquemos todas las elecciones para realizarlas en un solo momento en todo el país, pero hagamos las PASO, porque las PASO significan reglas electorales que deben cumplirse y fundamentalmente representa darle la posibilidad a los ciudadanos para que elijan. Ocaña, recién estaba mencionando usted que hoy Massa fue al Congreso a presentar y defender el proyecto de presupuesto 2023, un presupuesto que tiene, entre otras pautas, una inflación para el año que viene del 60%. ¿Le parece realista esas proyecciones? Yo creo que no, porque a la vista de lo que está sucediendo y aparte no hay una presentación de un plan antiinflacionario, no hay una presentación de una hoja de ruta en ese sentido. Creo que van a ser como la inflación de Guzmán, en este caso será la inflación de Massa, que no se va a cumplir. La verdad que también Massa habló de otro país, no sé de qué hablaba, porque lo que no hizo fue explicar con detalle los números. Incluso hubo muchas críticas, digamos, por ejemplo, al déficit fiscal que había encontrado, como si estuviera hablando de otro gobierno. Está hablando del gobierno que él integró
o integra, mejor dicho, con Alberto y con Cristina. Dentro del proyecto de presupuesto hay una separata, un capítulo que habla de posiblemente eliminar algunos beneficios fiscales, por ejemplo, impuesto a las ganancias para jueces, beneficios impositivos para el régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego. ¿Qué posición tiene la oposición sobre eso? Nosotros estamos dispuestos a discutirlo. Aparte, muchas de estas cuestiones nosotros las hemos impulsado. Y lo que nos gustaría saber, y hoy le preguntamos a Sergio Massa cuál era la posición del gobierno, porque es el gobierno el que tiene que ejecutar el presupuesto y la separata, que más que por una decisión del Ministerio de Economía, creo que ha sido un requerimiento de las autoridades del Fondo Monetario Internacional, está muy bueno para conocer quiénes están recibiendo ciertos beneficios. Y creo que hay que discutirlo, porque merece la pena discutir ciertos regímenes que benefician a ciertos sectores y que hay que analizar qué proporcionan a cambio. Yo estoy o me opongo a todos los regímenes que tengan que ver con beneficios impositivos que no tengan, digamos, contrapartida en... me parece que lo que hay que subsidiar es el empleo y no utilizar los regímenes impositivos que muchas veces sirven incluso para fraude contra el Estado. Graciela, te cambio de tema, te llevo a la agenda judicial. Hoy fue un día negro para Cristina por dos distintas medidas que la justicia tomó. Una, la causa de los cuadernos, que todavía no está elevada a juicio oral, donde se pide investigar a 30 personas cercanas al exsecretario de Néstor y Cristina, Daniel Muñoz, por el lavado de dinero de ese emprendimiento inmobiliario de 70 millones de dólares que él realizó en los Estados Unidos. Algo que puede comprometer o puede terminar comprometiendo directamente a la propia Cristina. Y por otra parte, la Cámara Federal decidió elevar a juicio o confirmar la elevación a juicio y el procesamiento de Cristina Kirchner por el tema de haber utilizado aviones, el Tango 01, el Tango 02, para llevar muebles desde Buenos Aires hacia Calafate para los hoteles Hotesur Los Sauces, que son de la propiedad de la familia Kirchner. Cada vez que Cristina se ve apretada por la justicia, cada vez que Cristina se ve con malas noticias, redobla la apuesta política, o sea, se pone un poco más agresiva, se pone más a la defensiva y empiezan los señalamientos, ¿no? Hacia la propia justicia, hacia el periodismo, esto ya lo hemos visto, pero con determinadas acciones, ¿no? Realmente a veces, por ejemplo, para muchos entendidos, esta ley de reforma de la Corte Suprema de Justicia es tan desprolija que fíjate que el otro día en el Senado, la presidenta alterna del Senado en un momento dijo, donde dice 25 miembros, léase 15. O sea, estamos hablando de la reforma del máximo Tribunal de Justicia y tenía un tratamiento absolutamente desprolijo que se iba negociando con los números que conseguían para aprobarlo, pero de alguna manera es para meterle presión a la justicia que tiene varias causas en contra de ella. ¿Pensás que estas dos situaciones que se dieron hoy pueden poner a Cristina nuevamente de punta, salir como salió hoy, hablar de economía, como un poco más activa? Yo creo que son dos cuestiones distintas. Lo de hoy tiene que ver más con dar una respuesta a su base política, porque está siendo muy afectada por la inflación, como lo somos todos los argentinos, pero insisto, aquellos sectores que dependen de un plan social, de la changa, que dependen de bajos ingresos, entonces creo que eso es lo que ha buscado. Eso por un lado, pero es una cuestión que la Cámpora, te vuelvo a decir, está llevando adelante desde hace varias semanas en todo el conurbano con paredones donde reclama justamente una suma fija de 30.000 pesos por mes para todos los trabajadores. Yo creo que lo de la Corte, la reforma de la Corte fue una especie de muestra de poder. Cristina hizo aprobar esa ley el día anterior a que ella hiciera su alegato de defensa en la causa conocida como vialidad. Y creo que fue una forma de apretar, si me permitís la palabra, a los jueces para decirles,
yo también tengo el poder y puedo ir por la corte y por lo tanto puedo ir por ustedes. Creo que ese es el mensaje que buscó dar con esa aprobación que fue desprolija, ridícula, porque como vos bien señalás, pasábamos de 25 a 15 y se iban sumando y restando jueces de acuerdo a los votos que se conseguían en una negociación que no se entendió, porque si la discusión era cómo mejoramos el funcionamiento de la Corte, la verdad que me parece que lo que se discutió en el Senado y terminó sucediendo es que lo único que se mostró fue la fuerza política que tiene Cristina para aprobar cualquier cosa en el Senado de la Nación. Por supuesto, todos sabemos que eso no va a pasar la Cámara de Diputados de la Nación, que ya ha detenido otras iniciativas en el mismo sentido que buscaron apretar La a los reforma jueces judicial, con por la reforma ejemplo. judicial, Claro. la ley del Ministerio Público. Lo que nosotros pretendemos es que demos una discusión en serio sobre las cuestiones que tengamos que hacer para acercar la justicia a los ciudadanos, para hacer que la justicia funcione más rápido, que las causas no se tramiten por años y años, que es una reforma en sentido contrario de lo que Cristina viene proponiendo desde el 2019. Pero lo que hay que decir es una cosa, el único tema que este gobierno ha sido consecuente y ha seguido desde el primer día con una agenda clara, ha sido en tratar de avanzar contra la justicia, evidentemente buscando la impunidad de Cristina. Te hago la última, Graciela, y agradezco mucho el tiempo que nos brindaste. Vos me decís que en diputados no va a pasar la ley para reformar la composición de la Corte, pero si, por ejemplo, el bloque de Javier Milei y algunos bloques provinciales le dan los votos, puede salir una ley que anule las PASO del año que viene. En un hipotético escenario que Juntos por el Cambio no tenga PASO, ¿puede perjudicar el ordenamiento interno de la fuerza para presentar una candidatura en las elecciones del año que viene? Bueno, por un lado dependerá de Javier Milei alinearse o no al kirchnerismo. Creo que es bueno que Javier Milei diga. Me parece que no tiene nada que ver con los liberales justamente el limitar el derecho o la libertad de elección de los argentinos. Ahora, si Javier Milei se acopla a las políticas del kirchnerismo, bueno, también va a ser bueno saberlo para todo el electorado. Respecto de Juntos por el Cambio, por supuesto que complica, porque organizar una elección no es sencillo, pero en la Argentina los partidos han organizado elecciones donde participó mucha gente. La famosa interna Cafiero-Menem tuvo una amplia participación, con reglas muy claras, donde hubo un ganador y un perdedor y donde se reconoció rápidamente los resultados. Yo participé en la interna Chacho Bordón, en el 95. De la Rúa Mejide, ¿no? También en el 99, de la Rúa Mejide. Sí, de la Rúa Mejide, otra interna claro, muy grande, donde participaron, que fueron internas abiertas. En el caso de Cafiero Menem fue interna dentro del Partido Justicialista, con un padrón muy grande y con mucha participación, pero en las otras que fueron a padrón abierto también con mucha participación. Y creo que eso es lo bueno, que los ciudadanos puedan elegir para terminar con lo que muchas veces pasa, que a veces los partidos tienen más poder que la decisión que puede tener la sociedad, y eso ayuda a dirigentes que no tienen estructuras, grandes estructuras, pero sí tienen representación, a poder mostrarlo a través del apoyo popular. Así que yo he participado siempre en internas y me parece que Juntos por el Cambio puede organizar, como se organizaron en otro momento, internas del mismo estilo. Ojalá que no sea así y que no se cambien las reglas electorales, porque en la Argentina lo que necesitamos es salir yo creo que del mayor problema que tenemos es que no hay un cumplimiento de las normas, no hay normas, y lo que la gente necesita es que las normas permanezcan y se cumplan. Lo que ha pasado estos días con la toma de escuelas, con lo que está pasando con fábricas como la de los neumáticos, lo que ha pasado hoy
en rutas donde barra bravas hacen una tarea que tiene que hacer el Estado, que es despejar las rutas argentinas para que pueda transitar la gente. Lo que está pasando ahora en la 9 de julio, bueno, tenemos que volver a tener una Argentina con ley. Y ese es el gran desafío que tenemos de Juntos por el Cambio. Y creo que de la mayor parte de los argentinos que queremos vivir en paz y con ley. Graciela, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. No, Fuerte gracias abrazo. a vos. Buenas noches, gracias. Bueno, vamos a ir a un corte. Cuando volvamos vamos a estar hablando con Emiliano Anselmi, economista, sobre los números de la economía, lo que se viene, ¿no? El dólar futuro, el presupuesto, si está acorde a la realidad, la inflación que el gobierno hoy presentó, lo hizo el propio Sergio Massa en la Cámara de Diputados, tiene que ver con lo que el sector privado está viendo respecto a los números de la economía que se vienen. Ya volvemos. Bueno, Lean, ahí el ministro de Economía Massa presentó el presupuesto en la Cámara de Diputados, ¿no? Dice que el dólar oficial el año que viene va a llegar o va a terminar el año 2023 a 268 pesos, creo. 269, sí. ¿Cómo lo ves vos? ¿Vos crees en ese número? Mira, a mí lo que más duda me da, ahora lo vamos a hablar también con el invitado, es el número de inflación, ¿no? Teniendo en cuenta que este año vamos a estar cerca del 100%, la proyección para el año que viene es del 60%, parece difícil que sin un plan de estabilización logren bajar tanto la inflación de un año para el otro, más teniendo en cuenta lo que está pasando este segundo semestre, que se está acelerando la inflación mensual desde julio para acá. Eso es lo que me parece más difícil. Ahora, él tiene mucha gimnasia política, él fue presidente de la Cámara de Diputados, no es la primera vez que va a hablar de este presupuesto, sí públicamente en las comisiones, pero ya ha ido a rosquear con los diputados de la oposición. Él dice que es un presupuesto realista. A mí me da la impresión de que tiene más chances de que se apruebe este proyecto al proyecto de Guzmán que naufragó, ¿no? Pero el proyecto de Guzmán, hay que decirlo, naufragó por una inoportuna alocución que tuvo Máximo Kirchner, que era presidente del Bloque Frente de Todos, minutos antes de votar. sí. Recordemos eso, el presupuesto se iba a votar, la oposición en general se lo iba a votar, pero Máximo Kirchner decidió chicanearlos, ningunearlos, maltratarlos, hablar mal del gobierno de y dijeron, no, flaco, o sea, fue así la cosa. De un momento a otro decidieron enojarse y no votarle el presupuesto, una estrategia pésima de Máximo Kirchner como presidente del bloque. Fue así, recordemos. Sí, fue así. Igualmente Guzmán la pasó mal en las comisiones cuando fue a defenderlo, fue muy cacheteado por los diputados opositores economistas y le costó defender el proyecto que marcaba una inflación del 33%. Recordemos que este año vamos a estar 3 veces encima, va a ser el triple que ese número que había estipulado Guzmán. Bueno, vamos a analizar estos números con el siguiente invitado. Se trata de Emiliano Anselmi, economista, máster en finanzas, team leader de macroeconomía en portfolio personal de inversiones, hincha de Independiente, mi amigo Emiliano. ¿Cómo te va a mí? Hola Dani, buenas noches. Estoy mal. Y el vecino acá que tengo acá al lado mío También está mal. Estamos todos mal esta noche. River afuera con Patronato, nosotros afuera con Talleres. ¿Qué vamos a hacer? Se acabó la falcioneta. Se acabó la falcioneta, sí, hoy se acabó. Bueno, hablando de falcioneta, la falsoneta, podemos decirle cómo es el presupuesto. ¿Cómo lo ves? Como siempre en la Argentina, los presupuestos se menosprecia la inflación, te ponen una inflación más baja porque eso le permite al Estado tener mayores recursos porque la nominalidad va a ser mucho más alta y esos mayores recursos gastarlos o asignarlos discrecionalmente. Un clásico de la República Argentina y es por eso que en las consultoras y en las sociedades de bolsa y en el mercado nunca lo tomamos muy en serio, nunca nos tomamos muy en serio los supuestos del presupuesto y nos quedamos con los nuestros, con nuestras estimaciones y con las del mercado, con las mismas que le damos al Banco Central en el REM. Pero digo, al final el presupuesto, dado las últimas, yo me recuerdo que Martín Guzmán, cuando presentó el presupuesto que no fue aprobado para el 2022, hablaba de una inflación para este año del 32%. Mira dónde estamos. Casi el triple, o más del triple, digamos. Por eso digo, termina siendo un dibujo. Pero es un dibujo total, y yo no entiendo por qué el Ministerio de Economía recurre a una inflación de 60% basado en qué.
Tenés un montón de... El Banco Central mismo los consulta a los especialistas y dicen 84% para el año que viene. Y si hablas con los especialistas en privado, te dicen que va a ser más alta que la de este año, por lo tanto va a ser superior al 100%. ¿En qué se basa Sergio Massa para decir 60%? Y esto es oscurantista, nunca te dicen en qué se basan para poner 60%. Seguir y respetar o tratar de cumplir los acuerdos trimestrales con el Fondo Monetario Internacional, que viene en desembolso, que te va a dejar una base de reserva, si se quiere, para no estar menos 10 como estuvimos hace poco. ¿Podrá mejorar un poco ese número inflacionario? Porque a lo mejor podés controlar que no se te escape el dólar blue, podés controlar algunas variables también, ¿no? Sí, desde el lado de la oferta monetaria, de la emisión monetaria, el presupuesto no contempla mucha emisión monetaria, solo 0,6 del PBI, sí. Eso es relativamente poco. Pero el lado desde la demanda de dinero, de la velocidad de circulación del dinero, el régimen inflacionario ya te mueve velocidad propia. La velocidad de circulación del dinero, si se sigue acelerando, por más que vos no emitas más, la inflación se puede espiralizar a niveles inimaginables, digamos, no pongamos ningún adjetivo extraño, pero fíjate los comportamientos de cualquier persona en su hogar, con una inflación de 7% no gasta de la misma manera que con una inflación del 4%. Todos los gastos vos en tu casa seguramente los haces más rápido que los hacías antes. Claro. Te desprendés de los pesos más rápido que antes. Eso es que está cayendo la demanda de dinero. Entonces, poco tiene que ver con la emisión, sino tiene más que ver con el anclaje, con las expectativas de inflación que vos tenés. Si vos tenés 7, probablemente la inflación sea 7 o más. Ya dependemos más de la demanda de dinero y no tanto de la oferta, que va a ser baja el año que viene, eso es cierto. Todos quieren indexar precios, contratos, salarios cuanto antes y van corriendo, sienten que van corriendo de atrás también. Exactamente, y lo que necesitas ahí es que las expectativas de inflación te lo convaliden. Si las expectativas de inflación no están ancladas, todos rotamos el dinero cada vez más rápido y convalidamos esos precios. En ese caso, la inflación no tiene techo. Ahora, en ese sentido, ahora tenemos un conflicto gremial muy fuerte, que es el de los neumáticos, pero da la sensación que, aunque se llegue a un arreglo, van a seguir saltando conflictos en otros gremios, en otros sectores, en otras actividades, justamente porque nadie tuvo un aumento de paritarias del 90-100%. ¿Es ingobernable, en cierta forma, la economía en esta dinámica que estamos teniendo? Y se empieza a tornar ingobernable, por supuesto, porque tenés sueldos que deberían subir 7% mensual para no quedarse atrás y suben 5%, y vos en un par de meses eso ya lo empezás a notar muy rápido. Ya empezás a sentir que el mango no te alcanza realmente y que cualquier cosa que salís se te van 1.000 pesos en cualquier pavada que gastás, ni que hablar en los ingresos más bajos, en los que cobran la mínima. Que sí, la cosa se empieza a tensionar mucho y dando los aumentos estos que hablamos de 80-90%, estás contribuyendo a que se retroalimente el fenómeno. La verdad que cuando entras en estos regímenes de 3 dígitos, como vos decías, es casi imposible frenarlos o bajarlas sin un programa de estabilización. Emiliano, ¿cómo ves el futuro de los dólares financieros? El MEP, el contado con liquidez, lo hablamos en la radio y me tiraste un número que me queda asombrado, que incluso lo hablamos con Leandro. Me quedo asombrado porque el dólar oficial, según el gobierno, va a estar en 2.69. ¿Y los dólares financieros? Como te decía ayer en la radio. Digamos, las empresas privadas se financian con esos dólares, por eso hay que mirarlos mucho. Sí, es cierto, las que van las que exportan e importan bienes van por el oficial, pero bueno, pero para el dólar financiero, algunas, porque el cepo es grande, algunas tienen permitido dolarizarse. Eso hay que decirlo, no todas pueden dolarizar esos dólares. Pero lo que hablamos ayer es que vos tenés una tasa de interés en 100% efectiva, un poquito más, 106% efectiva. Y hay algo que en economía se llama paridad de tasas. Es decir, que vos tenés que estar indistinto entre invertir en pesos e invertir en dólares, ¿no? Sí. Si la tasa es 100%, significa que el dólar que a vos te deja indiferente el año que viene, si estamos hoy en 300 más o menos, es un dólar de 600 pesos. Si el dólar se va por encima, ganaste habiendo dolarizado. Si se va por debajo, te convino quedarte en pesos. Pero más o menos esa es la diferencia. 600 pesos para estar indistinto. Pero si vos el dólar, por ejemplo, los dólares financieros se van a 600 pesos, ¿cómo haces o cómo tiene que disfrazarse de Mandrake, Massa o el gobierno para evitar que ese aumento no se traslade a los precios internos? Porque de alguna manera te termina afectando. Siempre vas a tener la tensión de la brecha cambiaria, que eso se termina metiendo en las expectativas, que cuando tenés la brecha tan grande, tenés una expectativa de que ya se devalúa el oficial. Cuando se pasa de 100%, todo el tiempo estamos esperando, ya viene la devaluación del oficial. Y no puedo cubrir mis costos de reposición, entonces por las dudas viene un aumento un poquito más alto. Y entras en esa dinámica recursiva que es muy complicado salir, y de nuevo lo mismo, en regímenes de 100% de inflación o más, es muy complicado salir de esa dinámica.
Te llevo un poco al mediano y largo plazo. Hace 10 años que Argentina no crece. ¿Cuál te parece que es el principal problema del modelo económico argentino para que suceda eso? La asignación de recursos, que es mala, como dice José María Fanelli, la propia matriz económica argentina que protege industrias que no son competitivas globalmente, por ejemplo, electrónicos en Tierra del Fuego, textiles. ¿Cuál es el problema principal que le ves a la economía para que en 10 años, pasaron varios gobiernos, no crecimos? Yo creo que tocaste las tres, vamos en orden. En primer lugar, que tenemos déficit fiscal y eso siempre nos lleva a una crisis de financiamiento. Con Macri tuvimos crisis de financiamiento de deuda, ahora tenemos una crisis de financiamiento monetario, pero eso en primer lugar. Pero para mí no es tanto el problema del déficit, que si bien te complica y te lleva a las crisis, pero en cuanto a crecimiento, el problema que tenés es el gasto público. El gasto público consolidado en nación, provincias, municipios está en 45 puntos del PBI. El histórico es 27 puntos del PBI. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner con sus pensiones no contributivas y con todas las jubilaciones que empezaron a regalar, digámoslo, subieron el gasto de 25 puntos a 44. Entonces el Estado es una mochila muy pesada para el sector privado y no te podés mover. Con semejante gasto público no te podés mover. Por eso soy bastante pesimista con el futuro, porque me decís, bueno, vamos a hacer un equilibrio fiscal. Perfecto, ¿y vamos a hacer un equilibrio con 44 puntos de gasto? Es altísimo, con eso no te vas a mover, que vas a crecer 1% por año. Bueno, Leandro te habló de mediano plazo. En un año tenemos elecciones, a lo mejor cambia el color político del gobierno y gana un gobierno, puede ganar Juntos por el Cambio, por ejemplo, que critica todas estas medidas que está tomando el gobierno. ¿Y cómo las soluciona? No, es complicadísima la dinámica argentina, porque ¿quién se va a bancar? Tendría que, digo, me imagino un candidato de Juntos por el Cambio con un sinceramiento ante la sociedad diciéndole, no me queda otra que devaluar, no me queda otra que achicar el gasto, no me queda otra que ajustar, porque digo, si les habla con la razón y con la verdad, va a tener que decir eso. Y del otro lado le van a decir, no, no es necesario, nosotros llegamos hasta acá, sin hacer eso te cuidamos más el bolsillo, votarnos a nosotros. Parece que esa puede ser la discusión, ¿no?, económica que tengamos. Sí, es extraño que te digan que te están cuidando el bolsillo con inflación que va a estar en 150%. Yo creo que no, pero bueno, hay raro. sectores que le pueden creer. Digo, el plan platita, hoy Cristina, a través de Twitter, le dijo a Sergio Massa, atendeme el problema de los indigentes, atendeme el problema de las empresas que producen y comercializan alimentos, que tuvieron sobreganancias, y hagamos algo por la gente. O sea, una especie de plan platita 2, ¿no? Que el plan platita 2 viene, yo estoy segurísimo. El año que viene, que es electoral. El año que viene y va a ser más grande que el de 2021 porque es una elección presidencial y no una legislativa. Sí. Y que el Fondo Monetario, como vas a estar ya muy cerca de la elección y el Fondo Monetario las metas te las revisa con 3 meses de delay, en junio ya te pones a gastar porque sabés que el tercer trimestre las metas te las miran recién en diciembre. En diciembre, cuando ya pasó todo. ¿Qué te importa? Se las miran al gobierno que viene, no importa. Dale que va la maquinita, no hay problema. Pero volviendo a tu pregunta, me decís, y sí, va a ser muy complicado para el próximo gobierno decir, porque no es solo vamos al equilibrio, es tengo que bajar 10 puntos el gasto. ¿Cómo bajas 10 puntos el gasto? Le decís a los jubilados que no aportaron, no, te saco la jubilación, dámela. Esto no existe más. No, claro. Las pensiones por invalidez las quité. Macri tuvo un problema bárbaro en su primer año, no sé si te acordás, con las pensiones por invalidez. Como si acá hubo una guerra mundial, ¿te acordás? Había más de 1 millón de pensiones por algún tipo de invalidez en la Argentina. 1,6 millón. 1.600.000 pensiones. Sí, locura. Con lo cual es una locura en relación con la población total, ¿no? Sí, como si acá hubiéramos tenido una guerra. Claro. Y acá no pasó nada. Te habla de ciertas maniobras. Bueno, estafas, ¿no? En términos de pensiones de parte del Estado siempre va a haber discusión. Pero también algo hay que hacer. Hoy tenés, por ejemplo, en la Avenida 9 de Julio, un campamento del pueblo obrero, que mucha gente se queja y dice, yo voy a laburar, pago mis impuestos, no puedo cruzar la 9 de Julio porque hay un campamento. Y bueno, tiene razón. Entonces colisiona el derecho de esta gente a transitar con la situación de extrema pobreza que están viviendo sectores que antes, hasta hace un par de años, a lo mejor con algún plan social podían transitarla más o menos. Pero hoy te pagan un plan, Argentina Potenciar Trabajo, te dan 22.000 pesos, 23.000 pesos. Te dan una beca Progresar, creo que son 8.000 pesos la beca Progresar. La tarjeta alimentaria, que como han subido los alimentos, cada vez te rinde menos, cada vez te llevas menos productos. Es decir, gente que hasta hace un tiempo atrás, digamos hasta principios del año pasado, la podía pelear con asistencia social y hoy prácticamente está como si nada.
Sin dudas, porque no hay plata para pagar eso. No hay para pagar IFES y asistencias que se mantengan en términos reales. Hay un fenómeno que me da mucha tristeza, es que en la Argentina tenemos 7% de desocupación, que se mide sobre la población económicamente activa, y hoy salió el dato de pobreza y tenés 37% de pobres. Es decir, que vos tenés un montón de empleados formales de la economía que son pobres. Eso es algo que nunca en la vida pasó, era pobre el desocupado. Claro, claro. Ahora es pobre el que tiene un empleado... Sí, porque cobra debajo de lo que se necesita para estar por encima de la línea de Tiene pobreza. un trabajo formal en una empresa. Con aportes y todo, claro. Y es pobre. Claro. Estamos en un fenómeno de deterioro mayúsculo de las variables y sí, todo conduce a... Bueno, hay una vieja fórmula que no es ajustar, digamos, salvajemente, pero que te permite cubrir el déficit mientras buscar la recuperación de la economía, que es el endeudamiento. Ya perdimos esa chance también, ¿no? No tenemos acceso al mercado de crédito. Andá a preguntarle a los bonistas que están reestructurados, que sus bonos salieron reestructurados a $50 en septiembre del 2020 y ahora valen 20, si te volverían a prestar. No hay chance. Argentina va de cajón a un equilibrio primario porque no tiene financiamiento a partir del 2024. Ni siquiera con el FMI, digamos. Con organismos multilaterales. Pero es poco, no te alcanza podés tener algo. Podés estar un parche. Tiene para el año que viene 4.000 millones de dólares, es 0,8 del PBI, pero el fondo no te va a dar $1 más. Ya del fondo olvídate. Con el Club de París estás todo el tiempo renegociándole la deuda que tenés. Sí. Entonces, de organismos, ¿cuánto puede venir? No puede venir mucho. Sí, te puede venir algo del BID, te puede venir algo del Banco Mundial, pero son 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares. Por eso, no te soluciona el problema de fondo. No cambia la cuestión, pero no. Financiamiento externo hay que olvidarse y bueno, por eso tenemos el déficit, el riesgo país que tenemos en 2.700 puntos. Emiliano, gracias. Gracias por tu visita. Gracias, Dani. Vamos a ir al último corte y cuando volvamos, hoy hablamos a la tarde con un empresario del sector de concesionarios de automotores, ¿no? Cómo están viviendo esta crisis de los neumáticos, porque no se fabrican neumáticos y hasta que se importen, como dijo Massa, si el conflicto sigue, hay mucha gente que se queda sin producir automóviles y mucha gente se puede quedar sin trabajo temporalmente. Ya volvemos. Bueno, hoy hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo con el Sindicato de los Trabajadores de los Neumáticos y el sector empresarial. Dice que hubo una oferta, ¿no?, para mejorar la situación y poder acordar con los trabajadores. No hubo acuerdo, el conflicto pinta como para seguir, pero hoy estuvimos charlando, hace unos ratitos además le grabamos una nota con Ricardo Salomé, que es presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, que están muy preocupados por esta situación porque ya hay dos fábricas de automóviles, Toyota es una y Fiat es la otra, que anuncian que si esto no se soluciona, en breve dejan de producir y esto puede llevar a tener suspensión de empleos, ¿no?, suspensión de trabajadores en esas fábricas. Vamos a ver lo que nos dijo Salomé, lo analizamos con Leandro. Hoy la gremial empresaria ha hecho un ofrecimiento más importante que el del lunes, así que esperemos que en próximas audiencias el sindicato pueda rever su posición en forma rápida. Pero la verdad que hay dudas hasta ahora. ¿Lo quieren rever? Es una gran duda que tenemos. Nos tienen de rehenes a todo el sector automotor, pero hoy la terminal está dispuesta a pagar, las tres fábricas están dispuestas a pagar hasta el 71% de diferencia, o sea, un 21%. Se ha agrandado la propuesta entre 5 y 7 puntos. Ya hay marcas que han dejado de fabricar en el país. Si no se fabrican los autos, no se puede exportar. Si no se puede exportar, no se pueden compensar divisas con las importaciones. Los concesionarios no vamos a tener autos para poder tener en nuestros salones. Las deudas que va a haber con nuestros clientes van a tener que extenderse de 30 a 60 días más. Las importaciones que fueron anunciadas, en caso de que no se ponga de acuerdo el sindicato hoy con la empresaria, podrían llegar a la Argentina, pero esto va a tardar 30, 60, 90 días. La única solución es el diálogo.
y estar enmarcados dentro de la ley. Por eso es importante todo lo que se hizo dentro del Ministerio de Trabajo. La gente, la gran parte de los empleados que conforman el gremio de los neumáticos, quieren trabajar, de eso no hay ninguna duda. Quieren trabajar y quieren conservar su puesto de trabajo y por supuesto que se les ha garantizado que van a conservar el poder adquisitivo. No ganamos nada con que alguna de estas fábricas se vaya del país, al contrario, perdemos y mucho. Y no va a ser la primera vez que una fábrica se va del país. Bueno, hay preocupación en el sector automotriz porque de alguna manera se le frena la producción de autos y de todas las empresas que indirectamente trabajan en el mercado automotriz. Se habla de 150.000 empleos que podrían ser afectados por la falta de neumáticos. Hoy hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo, mejoró la oferta salarial el sector empresario, no hubo acuerdo, pasaron a un cuarto intermedio, mañana a las 9 de la mañana se vuelven a reunir y hoy Massa dejó un mensaje a través del ministro de Trabajo en la reunión. O lo resuelven o abrimos la importación de neumáticos. Sí, vos sabés, Daniel, que desde el sindicato quieren un aumento mayor al que ofreció la patronal en las horas trabajadas los fines de semana. Ese es uno de los puntos en los cuales todavía no se acercaron las partes. Y esto no solo complica esta negociación que no se termina de cerrar, no solo complica los 150.000 empleos en la Argentina, las concesionarias de autos que tienen listas de espera que en algunos casos llegan hasta el año que viene, no solo complican a aquellos que pinchan una cubierta y no pueden cambiarlo, tienen dificultad para cambiarla porque o no encuentra o tiene un sobreprecio la nueva cubierta notable, sino que también esto está afectando a Argentina vía exportaciones. Recordemos que el sector automotriz es el segundo complejo exportador de la Argentina después del campo, y Argentina podría perder mercados justamente a los que les exporta automóviles y no recuperarlos. Luego uno cuando pierde un mercado es muy difícil recuperarlo. Justamente Argentina tiene un mercado muy aceitado con Brasil y en este momento perder el mercado brasileño para la Argentina sería un golpe durísimo. Ya estamos hablando no solo de puestos de trabajo en riesgo, sino dólares que no ingresarían al país vía exportaciones justamente cuando el Banco Central está rascando el fondo de la olla para intentar tener dólares y que no haya una devaluación abrupta del tipo de cambio del dólar. Bueno, estamos en un problema muy complejo. Si este conflicto no se cierra en los próximos días, Argentina puede sufrir vía empleo y vía exportaciones. Si en el caso que Massa lleve, el ministro de Economía, a cabo su promesa, decir, bueno, no arreglaron, importo neumáticos, puede ser abrir una puerta o para que otros sectores que tengan conflictos gremiales sin solucionar con paritarias que no puedan cumplir, le pidan lo mismo al ministro de Economía. Bueno, déjame importar a mí también. Sí, es una amenaza. No, que no hay dólares, pero bueno, puede ser también. Es una amenaza que está sobre la mesa a la hora de discutir una paritaria. Ahora, Madanes Quintanilla, que es el dueño de FATE y de Aluar, FATE es una de las empresas que están en el conflicto, salió a decir que la importación de neumáticos que se haga de Brasil no están homologados esas cubiertas en la Argentina, con lo cual no sería una solución de corto plazo. Y las que están en la aduana ahora retenidas tampoco serían una solución de corto plazo porque son neumáticos chinos que tampoco están homologados. Está diciendo esta empresa... Pero, perdón, ¿alguien importó neumáticos chinos sin que estén homologados? Eso es lo que dice el dueño... Nadie les dijo que lo iban a homologar. Yo no creo que pase eso. No sé, eso es lo que dice el dueño de FATE. También él es uno de los empresarios argentinos que están en conflicto. Es una amenaza que le abran las importaciones, con lo cual obviamente él tiene un interés en decir, che, no me abran las importaciones porque si no tengo que competir con empresas del exterior. Pero bueno, la amenaza está sobre la mesa a la hora de negociar, el gobierno jugó fuerte, vamos a ver qué sucede mañana a la mañana en el Ministerio de Trabajo. Bien, bueno, nos estamos yendo. Hoy Sergio Massa, cuando habló del presupuesto en las comisiones, en la Cámara de Diputados, dijo, ocupé distintos cargos de la gestión pública. Entiendo que estoy viviendo mis últimos momentos como funcionario público. Dio a entender como que su carrera política como gestor político se estaba acabando. ¿Vos le creés? No, no le creo mucho. Martín Tetaz cuando le preguntó le dijo señor presidente. Claro, de alguna manera. Se equivocó y le dijo señor presidente. Bueno, creo que de eso estamos hablando. Gracias por habernos acompañado. Mañana a 9 de la noche, aquí en el canal de la ciudad. Te esperamos para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.